Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos en Cristo Jesús? Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este es su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Esperamos que en el transcurso de estos 60 minutos usted pueda ser bendecido, edificado y que su conocimiento también vaya ampliándose en cuanto a profundizar en lo que es la Escritura. Hoy vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y siempre recomendamos en este tipo de programas, cuando lo hacemos de esta forma, que usted tome su papel, su pluma, su cuaderno y anote. Porque quizás hoy contestemos preguntas que usted se las ha hecho y que ha quedado así, que no ha obtenido respuesta, o que si tiene alguna, pues no está seguro si es la verdadera respuesta. Y quizás este programa venga a corroborar que lo que usted había pensado acerca del pasaje bíblico o de la pregunta en cuestión, esa respuesta es correcta. O podría ser lo contrario, que usted haya pensado que eso significaba una cosa, pero que a través del programa usted se da cuenta de que no era eso la respuesta correcta. Para eso nace este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, un programa de enseñanza. Aquí tenemos poca predicación, más que todo es enseñanza, porque Naos Televisión Cristiana es el canal que lo mira el pueblo cristiano de este municipio y de los alrededores. Sabemos que la iglesia está pendiente de Naos Televisión. Entonces, aprovechamos nosotros estos espacios para llevar palabra de edificación y de enseñanza a la iglesia. Aunque siempre tenemos algunos días donde predicamos mensajes evangelísticos, siempre en los programas hacemos el llamado y le decimos a nuestros amigos que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va a entrar al cielo si no es por Jesús, y que sus pecados pueden ser perdonados, pueden ser borrados de su vida por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre del Cordero de Dios, nuestro eterno Salvador Jesucristo. Así que, mi amigo, para usted hay esperanza también. Venga, gócese con los que se gozan. Olvídese de las mundanalidades, de los deseos pecaminosos, de andar participando en cosas bochornosas, sea hombre, sea mujer. Venga a disfrutar de una verdadera vida en Cristo Jesús. Eso es nuestro programa, Tiempos de Libertad. Quiero saludar a los hermanos y amigos de Funeraria La Fe. Sé que están en sintonía de este programa. Al hermano José Erling Humansor y a todos los amigos que trabajan allí con él en esta empresa que Dios ha permitido que él haya constituido y que hoy sea de un gran servicio para todos aquellos que en determinado momento pierden un ser querido. Para eso nació Funeraria La Fe. Está ubicada a una media cuadra al norte de la Policía Nacional, y el teléfono es el 9919-2759, que también es un número de WhatsApp, 9919
2759. ¿Pero qué hace Funeraria La Fe? Funeraria La Fe nosotros la hemos denominado como el amigo que te tiende una mano en esos momentos difíciles. Funeraria La Fe te brinda los servicios de ataúdes, preparaciones de cuerpos, el traslado de féretros. Esto se hace a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. El alquiler de utensilios para las velatorias y el servicio de placas memoriales. Así que para eso está Funeraria La Fe. Pueden llegar a las instalaciones donde está ubicado esta empresa, media cuadra al norte de la Policía Nacional. Vaya, suscriba sus contratos, hay que estar preparado, tanto con Cristo, pero también estar preparado para brindar auxilio en un caso de muerte de algún familiar, de algún amigo, de algún miembro de la iglesia. Yo les aconsejo, vayan y suscriban un contrato. Van a encontrar enormes facilidades para que puedan ir cubriendo este contrato, ya sea semanal o mensual, y a quitarse ese dolor de cabeza y tener esta cobertura, porque estos casos siempre se dan. Quiero saludar a mi hijo allá en JIE, que es un lugar donde está dedicado él a la reparación de todo tipo de celulares. Hace bandeos, flasheos, cambios de táctil, cambios de pantalla, reparaciones físicas, en fin, cualquier cosa que su celular necesite, llévelo a JIE. Ahí lo va a atender Jorge Alberto Álvarez, mi hijo, y usted se va a dar cuenta de la eficiencia y la honradez, y además los precios son mucho más cómodos que los que cobran en cualquier lugar. JIE, reparación de celulares, está ubicado en la primer calle que divide a la colonia Los Castaños con Primavera, la primer casa al norte de Colonia Primavera, frente a la llantera donde el hermano Panchito. Ahí está ubicado JIE, en el edificio donde funciona Game Over o Game Over. Así que a los vecinos de Primavera, San Jorge, Castaños, las 7 de abril, Santa Ana, el Alexander y comunidades aledañas, ahí está JIE. Si tiene, está pensativo porque no haya qué hacer con su celular, que está mal, lo llévelo, porque tan útil son estas herramientas de comunicación hoy en día, que cuando ya no andamos con el celular, como que nos sentimos en una isla. Nos preguntaban, mis amados, pastor, ¿tendremos recuerdos en el cielo? Yo pienso que sí. Es más, la Biblia nos da algunos textos o algunos pasajes bíblicos donde nos hace ver que sí van a haber recuerdos. No hay un texto que nos diga y se acordarán de esto, no. Pero para empezar dice que la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasará. Ya el hecho de anunciar que la palabra de Dios tiene trascendencia eterna, quiere decir que cuando estemos en el cielo vamos a estar acordándonos de la palabra de Dios. Otro de los hechos importantes es cuando Jesús
muere, es sepultado en aquella tumba que fue donada por José de Arimatea, pero en esos 3 días el cuerpo de Jesús queda en la tumba y Jesús llega al seno de Abraham. Si bien el seno de Abraham no era el cielo, pero era un lugar de depósito donde estaban los santos del Antiguo Testamento. ¿Y qué creen que estaban haciendo los santos? Esperando con ansias la llegada del Mesías. Y Jesús llega ahí donde ellos, a dar testimonio de que Él era, de quien habían profetizado todos ellos. Otro argumento que tenemos es que Jesús hace un relato de Lázaro y el rico. Lázaro está en el seno de Abraham, el rico está en el Hades o el infierno. Y el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro o permite que Lázaro se moje la yema de sus dedos y me ponga agua en la boca. Y Abraham le dice que no se puede. Entonces el rico empieza a hacer memoria de su familia. Pues manda a alguien, ande mis hermanos, para que se arrepientan, para que vivan una vida santa y agradable delante de Dios. Sí, Abraham le dice que tampoco, que ni aún se levantara alguien de entre los muertos. Tampoco creían, en alusión al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Entonces sí hay memoria. Sí hay memoria. Lo que no va a haber en el cielo es pecado. Pero memoria sí va a haber. Tenemos otro ejemplo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 10 y 11, donde Juan mira una gran multitud. Apocalipsis 6, capítulos, versículos 10 y 11. Voy a pedirle al hermano Daniel que nos ponga los textos. Apocalipsis 6, versículos 10 y 11, para que miremos lo que estaba clamando esta gente. Versículos 10 y 11. Ok, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí tenemos ya algo más claro sobre el estado de los muertos delante de Dios, con conciencia, con pensamientos, pidiéndole ellos al Dios del cielo: ¿hasta cuándo vas a vengar lo que nos hicieron? Y ahí tienen su respuesta. Esta gente que fallece durante la gran tribulación y que se presentaron ante Dios. Entonces sí va a haber memoria, mis amados. Va a haber memoria. Lo que no va a haber es pecado. Si algunos el sacrificio de Cristo, eso tiene que ser conmemorativo por la eternidad. Y si nosotros nos morimos y vamos al cielo y no nos acordamos de nada, ¿cómo vamos a saber quiénes somos, quiénes éramos y lo que Jesús hizo por nosotros? Vamos a tener que estar agradecidos por la eternidad. Y para estar agradecidos por la eternidad hay que tener memoria. Reitero, lo que no va a haber es pecado. Va a aparecer un número en pantalla, mis amados, para que usted me pueda enviar sus mensajitos preguntándome algo que usted tenga, una inquietud, una pregunta, a un pasaje que usted lo haya leído y que no tenga respuesta.
97 65 50 34. Ahí está mi número de teléfono. Puede llamarme o poner su mensaje. Pastor, ¿yo debo pagar un precio? Miren, esta frase es bien usada. La he escuchado a cualquier cantidad de predicadores. Paga el precio, paga el precio, paga el precio. Yo estoy pagando un precio. Pero no es una frase que tiene un sustento bíblico. No es una frase que la haya pronunciado ninguno de los apóstoles o seguidores de Jesús en los tiempos de los inicios de la iglesia. Si bien es cierto, la Biblia nos habla de tener carácter, tener dominio, resistir al diablo, consagrarnos a Dios, vivir en oración, hacer nuestros ayunos, escudriñar las Escrituras, pero en ningún momento nos está diciendo que eso es pagar un precio. Cuando la Biblia nos dice de que vivamos una vida agradable a Dios, que dejemos los deseos de la carne, los pecados, la vanagloria de la vida, en ningún momento la Biblia nos está diciendo que eso es pagar un precio. Esta es una frase acuñada para exaltar el orgullo del ser humano y sentirse partícipe de lo que es estar en la obra del Señor y querer hacer notar de que estamos perseverando en el Señor porque nos estamos sacrificando, porque estamos pagando un precio. Nosotros no estamos pagando ningún precio. Si bien es cierto, hemos tenido que dejar todo aquello que hemos considerado que no es agradable a Dios. Pero eso es por nuestro bienestar, eso es por nuestra salud, tanto física, económica, emocional como espiritual. Los que teníamos algún vicio en el pasado, ¿esos vicios qué eran? Un descontrol total en cuanto a lo económico, en cuanto a lo emocional, en el orden moral, ético, familiar, social. Por ejemplo, la drogadicción, las borracheras y otro tipo de vicios. Al dejar eso, el único beneficiado es uno, y este beneficio se traslada a la gente que nos rodea. Pero eso ya no es pagar un precio. Obtener beneficios para nuestra vida no es pagar un precio. Si bien es cierto que tenemos que renunciar al pecado y que la Biblia dice que el pecado es algo dulce, pero que al final es muerte, entonces nosotros vemos hacia adelante y decimos, bueno, esto me va a dar un deleite temporal, pero me va a dar un tormento eterno, entonces mejor dejo esto. Y ya con el tiempo ya uno ni se acuerda de esas cuestiones pecaminosas, ya no las ansía, no las añora. Así que esta frase no hay que acuñarla para querer decir de que es que estamos perseverando, porque nos estamos pagando un precio y que esta es la forma que le demostramos a Dios que lo amamos. No, eso es tener el sentido equivocado. Nosotros servimos a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. El precio lo pagó Jesús, y ese sí fue un precio bien alto. Y que ahora todo lo que hacemos es porque estamos agradecidos con Dios, y lo que se hace por agradecimiento no genera ningún pago. Ahí tienen un teléfono, mis amados, o un número de teléfono
para que me manden sus mensajitos y hagan la pregunta que tengan a bien hacer. Pastor, ¿es bíblico el yo decreto? No es bíblico para ningún ser humano, y más de la forma que se usa hoy. Casi la mayoría de las oraciones de los creyentes que escucho están con que decreto o declaro, decreto o declaro. Si nos vamos al génesis de la palabra decreto, a su origen, decreto es una ley. En nuestros tiempos es una ley que es introducida por algunos de los legisladores en estos países republicanos y se somete a discusión en los congresos de las repúblicas para, si tiene mayoría, pues es aprobado, o si no tiene la mayoría, pues no es aprobado. Entonces ya el decreto aprobado se convierte en ley. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los que tenían la autoridad para emitir decretos eran los reyes, o al que el rey autorizara. ¿Recuerdan al rey Asuero con su lugarteniente o el segundo a bordo en el reinado de Asuero, que era Amán? Amán hizo un decreto y el rey le prestó su anillo y lo selló. Y eso se convirtió en ley. Entonces los reyes sí tenían esa autorización para emitir decretos. Ningún creyente bíblico jamás hizo una oración diciendo que él decretaba. Hoy sí es una cuestión muy común, pero que no es correcta. La Biblia dice: vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Eso es en cuanto estamos pidiendo, porque ni sabemos cómo pedimos. Y agregándole el yo decreto, ya esto ni siquiera se vuelve una petición, sino que se vuelve un mandato. Nosotros creemos estar dándole órdenes a Dios cuando decimos yo decreto. Imagínense la trascendencia de esta palabra. Entonces nosotros damos la ley y Dios tiene que obedecer. Nosotros somos los que ordenamos y Dios tiene que ser el que obedece. Porque cuando decimos decreto que estos riñones se hagan nuevos, ¿quién los va a hacer nuevos? ¿Mi palabra, el decreto o Dios? Y si estamos orando a Dios en el nombre de Jesús, prácticamente le estamos ordenando a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y por eso no recibimos nada. Porque cuando decimos yo decreto, hemos perdido la humildad, la humillación delante de Dios. Y ni siquiera es decir que tengo autoridad, porque cuando decimos que tenemos autoridad es para pedirle a Dios en el nombre de Jesús, y Dios y Jesús lo hace. Agarre un endemoniado y dígale yo decreto que este demonio se va, y no lo haga en el nombre de Jesús. Mejor váyase cuidando, porque ese endemoniado le puede pegar una paliza de Padre del Señor nuestro. Hay que tener mucho cuidado. La oración eficaz, Jesús nos la mostró en el Padre Nuestro. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Padre, yo quiero esto, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Miren, cuando se pronuncia esa frase, Padre, que se haga tu voluntad, crean
que ni la ha terminado de decir la frase cuando se está recibiendo la bendición de Dios, porque es una oración conforme al corazón de Dios y conforme a la palabra. El domingo estábamos predicando en la iglesia. Le decíamos a la iglesia de que hay que buscar primero hacer la voluntad de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Y que la justicia y las añadiduras de Dios nos van a seguir, nos van a perseguir. Pero tenemos casos contrarios. Hay gente que anda en busca de añadiduras y no del reino de Dios y su justicia. Y cuando se anda en busca de añadiduras se cometen tantos errores como el yo decreto, el yo declaro. Y no hay respuesta. No hay respuesta. Miren, yo una vez escuché a una señora ministrar y le decía a la gente: te doy un corazón nuevo, lo decreto, porque tengo poder en lo que digo, decía. Miren qué tremendo. Y la vez pasada una hermana, platicando, me dice: es que nosotros tenemos el poder, por eso nosotros decretamos. Le dije que se fuera al hospital, que fuera a decretar ahí por todos los enfermos y que dejar el hospital vacío. No hay yo qué decirme, porque no hay una base bíblica, no hay un sustento. El yo decreto es una frase que debemos de erradicarla en la oración de cada creyente. El problema que tenemos es que hay gente que si ya no usa el yo decreto, ya no puede orar. Y esa frase como que les infla el pecho, como que los hace sentirse más espirituales y hace ver que ellos sí pueden decretar y que los demás tienen que ser los beneficiados. Esos son cuentecitos de camino real, mis amados. No estemos nosotros predicando el milagro. Prediquemos el reino de Dios. Y después todo vendrá por añadidura. Miren, no se afane por querer ver que los enfermos se levanten, que los paralíticos se sanen. No se meta en esos rollos, por decirlo de alguna forma. Usted predique la palabra y cuando usted esté predicando la palabra, los enfermos se van a levantar. Los milagros van a ocurrir porque usted está buscando o predicando el reino de Dios y las añadiduras vienen. No busque el milagro, busque el reino de Dios y su justicia y los milagros van a ocurrir por sí solos. Volviendo a lo del domingo en la iglesia, les hablaba de que hay que buscar el reino de Dios. Y créanme que esto es tan real. En el caso personal, tenía unas peticiones delante de Dios para cubrir algunas cosas. Salí del culto, salí contento, feliz. El mensaje que prediqué me llenó. Cuando llegué a la casa, recibí una llamada de un hermano diciéndome: mira, hermano, esto y esto y esto y esto. Dios ahí estaba contestando mis peticiones, porque primeramente había buscado hacer su voluntad y esa bendición me alcanzó, porque Dios así actúa.
Porque cuando primero buscamos las añadiduras, no nos importa Dios. Eso es lo que demostramos. Cuando estamos buscando satisfacer nuestras necesidades, antes que adorar y glorificar a Dios, le estamos dando a entender a Dios que lo que nos interesa es satisfacer, arreglar nuestros problemas y que Él esté en un segundo plano, o que solo lo ocupamos a Él para que nos resuelva los problemas. Algunos ven a Dios como una especie de socorrista o de bombero, y solo acuden a Él cuando tienen necesidad, cuando han pasado los momentos críticos, casi ni se acuerdan de Dios. Entonces Dios a esa gente como que la ve de larguito. Entonces no haga esa oración de yo decreto. Si usted es pastor, usted no necesita estar diciendo yo decreto para que la gente sepa que usted es el líder de la iglesia. Esta frase está tan común que tampoco impresiona a nadie porque todo el mundo la usa. Y es una frase antibíblica. Los reto a que me manden por mensajito el texto bíblico donde esté ahí que algunos de los apóstoles o dentro de la doctrina de la iglesia se establezca el yo decreto. No existe. Y si no existe, ¿por qué la usamos? Pues no la usemos. Y oremos conforme a la voluntad de Dios, con humildad, con sumisión, sabiendo que el que tiene el poder para hacer las cosas es Dios y que Él las va a hacer cuando se lo pedimos con un corazón contrito y humillado, con un corazón agradecido en el nombre de Jesús. Estos son, hermanos, algunos de los consejos que damos en este programa Tiempos de Libertad. Yo no uso las frases. Una vez se me escapó y dije declaro, y al mismo tiempo me sentí como que alguien me reprendió y fue el Espíritu Santo. Porque tampoco nosotros podemos estar declarando. A lo sumo podemos decir confieso. Porque cuando hablamos de declarar, como que lo hacemos en una forma de decreto y ya no es correcto. Sí que hay que ir enmendando nuestra forma de orar para recibir. Pastor, Jesús era rico. Miren, he escuchado yo a mucha gente poner argumentos de que Jesús era un hombre millonario. Dicen que cuando Jesús nació, no eran 3 reyes los que llegaron, era una gran caravana. Y que le llevaban oro, pero en cantidades industriales. Porque ese oro no solo era un poquito, era para que él viviera toda su vida y toda su familia con abundancia. Miren, Jesús económicamente era pobre. Jesús no tenía riquezas. Jesús ni siquiera nunca tuvo una casa propia, porque él durante su ministerio, donde vivió por más tiempo, fue en Capernaum, como por unos 22 meses, y la Biblia no dice si rentaba una casa o se la habían dado, pero esa casa no era de él. Y en su ministerio él era acudido por las ofrendas de mucha gente que colaboraba con Jesús. Algunos dicen es que era rico, porque para tener un tesorero hay que ser rico. No. Para tener un tesorero en un grupo, no es que quizás haya abundancia de plata o de dinero. Lo que pasa es que cuando un líder es responsable, él no se hace cargo de la administración del dinero. Porque un líder tiene que ser ejemplo en todo.
Y aquel que maneja dinero, créanme que, aunque sea el más honrado, siempre va a ser criticado. Ahí si es un poco mañoso, pues va a empezar a robarse los dineros que están a su cuidado, tal como sucedió en el grupo de los apóstoles con Judas Iscariote. Entonces Jesús, por esas condiciones que apuntamos, no manejaba dinero. ¿Recuerdan cuando le fueron a cobrar los impuestos para el templo? Jesús no mandaba dinero. Mandó a Pedro a sacar un peso con 2 monedas para que pagara los impuestos por Pedro y por él. Alguien le dijo: Señor, te voy a seguir. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Si bien es cierto, el ministerio de Jesús demandaba que anduviese por muchas partes, pero también es cierto que él no tenía propiedades, que él no tenía negocios. Los negocios de Jesús eran los negocios del Padre. Hasta él había dejado su oficio, porque durante los 3 años y medio de ministerio no ejerció la carpintería. Dicen algunos ahí que Jesús no es que era un carpintero, así como lo imaginamos, era como una especie de arquitecto. Miren, es que son buenos para inventar, y agarran la Biblia y la exprimen, la tuercen para que la Biblia diga lo que ellos están pensando, y eso se llama eisegesis. Cuando yo agarro el texto para que se acomode la Biblia a lo que yo pienso, eso es una interpretación totalmente errada. Se llama eisegesis. Eisegesis. Ahora, cuando yo tengo mis pensamientos, pero miro el pensamiento o lo que está establecido en la Biblia, entonces yo digo: no, hombre, estoy equivocado, la Biblia dice otra cosa. Ya eso se llama exégesis, porque ya no son mis pensamientos los que están por enfrente, sino que es la palabra de Dios. Jesús no era un hombre adinerado. Jesús no era un hombre millonario. Dicen algunos: pero es que miren, andaba una túnica carísima. Si cuando lo crucificaron hasta se la rifaron ahí porque se querían quedar con ella. Miren, la historia de esta túnica es una historia de burla, de escarnio para Jesús. Resulta que los judíos llevan a Jesús a donde Pilato. Y Pilato, como no se quiere meter a líos y no ve culpabilidad en Jesús, y haya la oportunidad de mandárselo a Herodes, porque Herodes agarraba la parte de Nazaret, donde Jesús se había criado. Entonces Pilato ve en Jesús la oportunidad de humillar o de meter en un gran lío al rey Herodes, porque no se llevaban bien. Entonces dice: no, pues esta ya no es jurisdicción mía, es jurisdicción de Herodes, llévenlo allá. Herodes había oído hablar mucho de Jesús, que cuando se lo mandan se alegra, porque creía que iba a tener una amena conversación con Jesús. Y cuando empieza a preguntarle, Jesús no le contestaba. Entonces él dice: como este es el rey de los judíos, traigan la mejor túnica que hay aquí, póngansela. Y le pusieron esa famosa túnica que no tenía ni costura, dice la Biblia, era de una sola pieza. Pero al mismo tiempo le ponen una corona de espinas también. Entonces era escarnio, era burla. Y por eso los soldados romanos se la estaban sorteando en el momento que Jesús estaba crucificado. Entonces Jesús no era rico. Digo esto porque hay que descartar eso, que es que alguien dice: si Jesús era rico, nosotros tenemos que ser ricos.
Miren, si usted es un hombre, una mujer diligente y pone esta diligencia al servicio de un proyecto, Dios lo va a bendecir. Usted va a ver cómo sus negocios prosperan, cómo las cosas que usted se propone van a salir bien. Pero no porque haya una promesa de que todos tenemos que ser millonarios porque Jesús era rico. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Entonces, esa es la diferencia. Miren el mensaje de Jesús: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Dice también que no se afanen por las riquezas, que hay que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, y muchas cosas más. Entonces Jesús no era ningún hombre millonario, ni tampoco murió para que nosotros nos convirtamos en los nuevos ricos y famosos. Esas son doctrinas apóstatas, herejías, sacadas de la misma palabra, pero torciendo el texto bíblico. (97, 65, 50, 34). Si usted tiene algún familiar en Houston y que le haya dicho que quiere mandarle alguna encomienda, llámeme al 97 65 50 34 para ponerlos en contacto con Envíos Génesis, que es una empresa dedicada al transporte de encomiendas desde Estados Unidos hacia cualquier parte de Honduras y de Honduras hacia Estados Unidos. Su gerente propietaria es la hermana Sonidia Miller, con más de 25 años de estar en el campo del traslado de encomiendas. Una persona muy responsable, y usted tenga la seguridad que va a recibir su encomienda tal como se la enviaron, porque ella acostumbra a traer o mandar las cosas en avión. Envíos Génesis está a sus servicios. Ahí está el número 97 65 50 34 para que usted pueda usar esta empresa de transporte. Nos preguntan: pastor, ¿qué es el fetichismo? Quizás usted no esté muy familiarizado con esta palabra. Fetichismo viene de fetiche. Es una figura, puede ser una cosa, puede ser una imagen, o puede ser una persona. Y el fetichismo en sí es una admiración exagerada hacia una cosa o hacia una persona, y de la cual hasta es objeto de culto. Eso es el fetichismo. Esto se da más que todo en las cosas religiosas. La Biblia se puede convertir en un fetiche. La palabra de Dios la ha dejado para que practiquemos, para que caminemos en el consejo de Dios, no para tener la Biblia y andarla bajo el brazo y pensar que porque andamos la Biblia estamos protegidos de todo mal. Hay gente que agarra los textos, los compra, los pone en la pared, más que todo el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y creen que por tener ese texto es que ya eso es una realidad. Ese texto se convirtió en su fetiche. Hay gente que pone una cruz, eso es fetichismo. Hay gente que tiene
una admiración exagerada por su pastor, por su líder espiritual, que también podría convertirse en fetiche. Esto es pecado delante de Dios. Esto es como decir, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, aunque no llega al grado de decir que es en el punto de la idolatría, porque la idolatría agarra más que todo otros dioses. Pero sí, el fetichismo es pecado, porque siempre esto relega a Dios a un segundo término. Y se pone la mirada y la fe en las cosas y se quita de Dios. Hay gente en las iglesias que si no le unge aceite a un enfermo, no ora por él, ni cree que se va a sanar, porque el aceite es su fetiche. Otros usan sal, otros andan inventando cosas que también se convierten en fetichismo, porque quitan la mirada de Dios para ponerla en las cosas. El dinero puede ser un fetiche. Cuando usted hace un pacto, siembra un dinero para recibir un milagro de Dios, usted apartó su mirada de Dios, su fe en Dios, y la puso en el acto que usted ha realizado. Eso es fetichismo. Hay una señora que se llama Ana Méndez, pinta cuadros, dice ella que es profeta, y vende sus cuadros y le dice a la gente que cuando lleven el cuadro a su casa van a sentir una paz en sus hogares, en la sala de su casa, como nunca, porque esos cuadros, dice ella, son inspirados por el Espíritu Santo. Cada cuadro está valiendo entre $3,000 a $5,000. La gente se los compra, los lleva a las salas de su casa, y esta gente aparta la mirada de Dios y pone la mirada en el cuadro. Eso es fetichismo, es pecado delante de Dios. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? ¿Ha leído esa parte? Pues la Biblia nos dice de que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar en él su poder. Faraón era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en ese tiempo que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Nadie discutía una orden de Faraón. Dios, por medio de Moisés, estaba tratando de sacar al pueblo de Israel. Y de esta forma, Faraón se resistía, pero llegaba un momento en que cuando miraba el poder de Dios afectando la vida de su familia, de su pueblo, Faraón decía, no, que se vaya ese pueblo. Y se acostaba pensando de que en la mañana ese pueblo se iba a ir. Pero venía Dios y le endurecía el corazón, le trastocaba su mente, sus pensamientos, y en la mañana Faraón amanecía diciendo que él era el que mandaba y que ese pueblo no se iba. Y eso duró varios días, porque Dios de esta forma humilló, porque a lo que se exalta, a lo que se cree, sobre todo orgulloso, vanidoso, a esos Dios los aborrece, los detesta y los humilla hasta el polvo. Eso dice la palabra. Y eso fue lo que Dios hizo con Faraón. También, y a esto es por el método deductivo, el pueblo de Israel no conocía a Dios. No sabían quién era Dios. Incluso el mismo Abraham le dijo, ¿quién les digo que eres? Y
Dios le dijo, diles, yo soy el gran yo soy, me manda. Entonces el pueblo de Israel no conocía a Dios. Y el pueblo de Israel iba a correr una aventura. Desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero no sabían de la mano de quién iban a ir. Y por eso Dios también trata de mostrar su poder en el hombre más poderoso que era Faraón, para que el pueblo de Dios confiara en Dios. Y que si Dios estaba sobre Faraón, Dios podía llevarlos por la mano de Moisés hacia la tierra prometida. Ese es el otro argumento deductivo que sacamos del por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Quizás esta segunda explicación no la haya escuchado, pero es algo que cuando estaba leyendo esta porción bíblica, empecé a ver este tipo de argumentos y me pareció válido, y fue un momento de iluminación, porque Dios esto lo hizo como para mostrar sus cartas de presentación. Recuerden que el pueblo de Israel no era un pueblo de fe, era un pueblo de hechos. Entonces, no es como la iglesia. Nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, aunque no nos demos cuenta de nada. Porque somos un pueblo de fe. Ya el pueblo de Israel era un pueblo de hechos, de ver y tocar. ¿Recuerdan a Tomás? Si no veo y no toco, no creo. Así era el pueblo de Israel. Ese era un israelita crudo. Y Jesús le dijo, toca. Y aquel hombre dijo, Señor mío y Dios mío. Ay, Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron, que somos nosotros. ¿Recuerdan cuando Pedro caminaba por las calles y la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocase? Porque este no era un pueblo de fe. Porque nosotros creemos por la palabra. Nosotros creemos por medio de la fe que Dios puede actuar sin ver ni tocar nada. Que la palabra que nosotros hablamos pidiéndole a Dios, Dios la devuelve en acciones y los milagros ocurren. Porque en esto va envuelto o mezclado la fe que tenemos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, mis amados, recordarles que si tienen un celular en mal estado, pueden llevarlos a Celulares J&E, ahí en Colonia Primavera, donde está el joven Jorge Alberto Álvarez, frente a la llantera donde el hermano Panchito, en la calle que divide Colonia Castaños con Primavera, la primer casa al norte de Colonia Primavera. Ahí está reparaciones J&E, si necesita bandeos, si necesita flasheos, cambios de táctil, cambio de pantalla, reparaciones, lo que tenga su celular, llévelo. Ahí lo va a atender él con mucho gusto y con mucha responsabilidad. Y este otro consejo es que si usted todavía no tiene un plan o una cobertura de servicios fúnebres, vaya a Funeraria La Fe. Está ubicada a media cuadra al norte de la Policía Nacional. Ahí está el hermano José Erling Humansor para atenderle, para que suscriba su contrato. Él le va a dar las facilidades que sean necesarias para que usted pueda tener esta cobertura para estar prevenido en algún caso de emergencia.
Los servicios son de ataúdes, preparación de cuerpos, traslado de féretros, el alquiler de utensilios para la velatoria y de placas memoriales. Así que, mis amados, terminando con estos consejos, ya llegamos al final de su programa Tiempos de Libertad. Mañana de 5 a 6 va a estar el pastor Juan José López Orellana con una enseñanza bíblica que va a ser de mucha edificación para su vida. Por mi parte, un saludo nada más a mi esposa y mis hijos que están en casita, que disfrutaron de este programa, y me despido. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este fue su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.